Entonces aquí acabo de empezar a grabar y vamos a iniciar. Yo les dije que el día de hoy era a 100%, a 100% preguntas de ustedes. Tienen ustedes examen el sábado, entonces la idea era que para ahora tuvieran ya preguntas específicas que les pudiera evacuar. Dado que hay algunos de sus compañeros que tienen, no dije nada, ¿verdad? Que algunos de sus compañeros que se nos unen un poco más tarde porque tienen tiempo adicional en la prueba. Todavía no les voy a mandar la solución, entonces les mando la solución de este quiz en 5 minutos cuando ya cuando ya el tiempo se les haya vencido a todos. Pero fuera del quiz, algo que tengan, alguna duda que tengan. Profe, yo tenía una, más que todo respecto a la definición de la cláusula, La definición de qué, perdón, de la cláusula, de un conjunto. de la clausura de un conjunto. Esa, sí, la cláusula, sí. Ok, entonces, Sí, yo había leído por ahí que también se puede definir como la unión de los adherentes del conjunto. ok, hay que, bueno, creo que esta es la sesión número 7. Sesión de dudas. Y veamos cómo nos va. Una pregunta, ¿ya puso a grabar? Sí, ya. Bueno, Según perfecto, esto ya está grabando. Aquí veo perfecto. el puntito ese que hace como para arriba y para abajo, o sea, como un LED encendiendo y apagándose. Que entonces lo primero es definición de la clausura. Definición de la clausura de un conjunto. Entonces tenemos que si A es igual, o sea, perdón, si A es un conjunto cualquiera en Rn, definimos la clausura de A como podemos definirlo de varias maneras. El conjunto de todos los puntos de adherencia de A. Esencialmente, porque es importante que sean puntos de adherencia y no puntos de acumulación, porque, por ejemplo, los puntos aislados son parte de la clausura, pero un punto aislado de un conjunto no es un punto de acumulación, sí es un punto de adherencia. ¿Qué más? Se puede definir como si sea, pongámosle ahí una C con caligráfica ahí medio rara, un subconjunto de partes de Rn, tal que C es el conjunto de los conjuntos C de Rn, tal que C es cerrado y A es un subconjunto de C. Profe dijo de RN, ¿verdad? De Rn, sí, perdón. Ok. Tiene usted toda la razón. Entonces, podemos definir a la clausura de A como
intersección para los Cs que forman parte de ese conjunto C. O sea, intersecamos todos esos conjuntos, eso es la clausura de A. Podemos definir, hay una, ¿cómo les digo? Esto es como una definición coloquial, no es una definición 100% formal, pero yo creo que es una de las definiciones como que intuitivamente es más fácil de entender, que es clausura de A es el cerrado más el... Y voy a poner esto entre comillas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, que A es un subconjunto de la clausura de A, que la clausura de A es cerrada y si A es un subconjunto de C cerrado, entonces la clausura de A es un subconjunto de C. Ok, se quedó ahí congelado, ya apareció C. Entonces, hay varias formas de definirlo, como estamos viendo acá: conjunto de todos los puntos de adherencia, intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen A, y esta parte que nuevamente la 3, no, las otras, aunque no están necesariamente escritas de la forma más formal, sí son, la 1 y la 2 sí son definiciones formales. La tercera no es una definición formal porque decir que es el cerrado más pequeño, pues tendríamos primero que definir qué quiere decir el cerrado más pequeño. Pero siento que es una forma que se entiende. O sea, no hay ningún cerrado estrictamente contenido en, en, en la clausura de A que contenga A. No sé si, creo que fue Carlos el que preguntó, si le queda más claro o me equivoco. La verdad no estoy seguro quién preguntó. No, sí, perfecto, bien. Ok. Profe, Si el ¿Me escucha, conjunto es Daniel? cerrado, si el conjunto es cerrado, él es su propia clausura. Ok. No estoy 100% seguro de lo que dijo porque se le escucha muy suavecito, al menos yo le escucho muy suave. Me parece que lo que dijo es que la clausura de un cerrado es el mismo cerrado. Sí, eso. Sí, en efecto. De hecho, ejercicios que les propongo. Ejercicio 1. Prueben que estas dos definiciones son equivalentes. O sea, que si X es un conjunto de adherencia de A, entonces X está en este conjunto aquí definido, y también que si X está en este conjunto aquí definido, entonces X es un punto de adherencia de A. Entonces, eso lo pueden hacer. Y la segunda es, prueben que la clausura de un cerrado es cerrada tomando la primera definición. ¿Por qué no la segunda? Pues porque la segunda sale de inmediato, ¿verdad? Porque la intersección arbitraria de cerrados es cerrada. Pero tomando la primera definición, que creo que fue la que yo les di, no estoy muy seguro, probar que la clausura de un cerrado es el conjunto mismo. Veamos qué hora es. 48. Ya puedo mandarles. Denme un segundo. Voy a hacer esto un pelín más chiquitico. Y para poder mandarles el
Asignaciones, solución. La solución del quiz. Entonces, en estos momentos ya les está llegando la solución del quiz. Déjenme estar seguro de que es el último archivo. Y me acabo de dar cuenta que hay un pequeño error. Ahí, o sea, es un error de edición en LaTeX. Ya lo corrijo y se los vuelvo a mandar. Veamos. Esto es bastante sencillo. ¿Dónde está este archivo? Me estoy dando cuenta que aquí me faltó un... ¿Eh? Claro, es que lo está entendiendo en español. Y, okay. Entonces nada más déjenme asegurarme que ahora sí, ahí fue un error de edición. Se los vuelvo a mandar ya corregido. El resultado está correcto como se los mandé. Lo que no está es bien editado. Ajá. Okay. Me disculpo por eso y podemos volver a las preguntas que tengan. Y ahora sí, ya pasó el tiempo que los compañeros que tienen adecuación tienen extra, entonces ya podemos discutir el quiz. ¿Quieren ver el quiz o tienen otras preguntas? El quiz mejor, profe. Ok, veamos el quiz. Aquí tenemos esto fue los dos, o sea, el quiz en realidad es la primera pregunta, la segunda pregunta es como un extra. No todos los quizzes van a tener extras, el primero y este segundo los han tenido. Veamos, el primero lo que nos pide es que, perdón, que probemos que si tenemos dos abiertos cuya intersección es vacía, entonces la unión de la unión de las fronteras es la frontera de la unión, donde la frontera es todo punto de adherencia que no es un punto interior. O todo punto que es un punto de adherencia del conjunto y de su complemento, como quieran verlo. Igual esas dos definiciones son las mismas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Este es cuando uno tiene una igualdad de conjuntos, esencialmente lo que uno tiene que probar es que cada uno de los dos conjuntos está contenido en el otro. Y la única manera de que A esté contenido en B y B esté contenido en A es que los dos sean iguales. Entonces, lo primero tomamos que X sea un elemento del conjunto a la derecha. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, si X es un conjunto si X es un elemento en el conjunto de la derecha, es decir, en la frontera de la unión, pues entonces tenemos una sucesión de puntos tal que cada punto está a una distancia menor que 1 entre n de X y está en la unión de A y B. Ahora, ¿qué sucede? Como A y B son disjuntos, entonces cada uno de estos puntillos que estamos considerando acá está en alguno de los dos, pero no puede estar en ambos. Porque si estuviera en ambos, estaría en la unión, en la intersección, y la intersección es vacía. Entonces, como son un número infinito, pues entonces hay un número infinito de ellos, que en al menos uno de los dos conjuntos hay un número infinito de ellos. Podemos asumir que todos están en uno mismo, eso no es complicado. Entonces, digamos que es A donde están los puntos de A unión B que aproximan al punto X. Entonces, esto quiere decir que X es un punto de adherencia de A
Y además, acordémonos que por estar en la frontera no puede estar en el interior. O sea, si X estuviese en el interior de A, entonces no podría estar en esta frontera. ¿Por qué? Porque tendríamos que habría una bola completamente dentro de A, y como A está completamente contenido dentro de A unión B, pues X no podría ser parte de esa frontera. Y pues eso quiere decir que, o sea, como dijimos, X es un punto de adherencia y acabamos de decir que X no es un punto de A, punto de adherencia, pero no punto de A, necesariamente quiere decir que X está en la frontera. ¿Y esto qué quiere decir? Llegamos a que todo punto en A unión B está en A o está perdón, todo punto en la frontera de A unión B está en la frontera de A si asumimos que todos estos puntos yn o un número infinito de estos están en A. Y si eso no se cumple, pues entonces hay un número infinito de ellos en B, y aquí diría que X está en la frontera de B. Entonces, o está en la frontera de A o está en la frontera de B, por lo tanto, lo que tenemos es que X necesariamente está en la unión de esos dos conjuntos, y tenemos que la frontera de la unión es necesariamente un subconjunto de la unión de las fronteras. Ahora, resulta que esta primera parte, y hasta que ya lo había escrito y honestamente no quería volverlo a escribir a última hora, pero si ustedes se dan cuenta, el uso de este vacío acá es innecesario. Si uno tiene que hay un número infinito, o sea, que hay un número infinito de puntos que están en A o en B, pues necesariamente hay un número infinito de esos, quizá no todos, pero un número infinito de esos que están en al menos uno, sin importar si esto es vacío o no. Por ende, esto siempre es cierto, y ahora vamos a ver abajo que es el caso en el que se da, pero esto siempre es cierto sin importar si A y B, o sea, asumiendo que el resto de las hipótesis se cumplen, o sea, si A y B son dos abiertos no vacíos en Rn, eso es, esto que tenemos aquí es cierto, sin importar si la intersección es vacía o no. El otro lado es en el que no se cumple. El otro lado, lo que tenemos es, asumamos que X está en la frontera de A. Entonces, ¿qué sucede? Si X está en la frontera de A, y aquí me acabo de dar cuenta de otro error, que ahora cuando lo ponga en mediación, trataré de corregirlo. Esto es como A intersección B es vacío. Entonces ahí me faltó el conjunto vacío aquí. Y ambos son abiertos. Entonces esto quiere decir que X no puede estar en B. ¿Por qué? Porque si X estuviese en B, X sería un punto interior de B y un punto de adherencia de A, lo cual quiere decir que habrían puntos en la intersección de A y B. Entonces, eso quiere decir que X podría estar o no en la frontera. Asumamos primero el caso donde X no está en la frontera de B. Si X no está en la frontera de B y no está en B, necesariamente tiene que estar en el interior del complemento de B, que es un abierto. Entonces aquí ustedes pueden, la lógica es, bueno, si X está en el interior del complemento de B, entonces hay una bola alrededor de X que está completamente, que aquí me hizo falta otra cosa, disculpen, me estoy dando cuenta que aquí cuando lo escribí me salté un par de cosas, tal que esta bola está completamente contenido en B complemento, en el interior de B, sí, totalmente en B complemento, y por ende tenemos que sería un punto de adherencia exterior a intersección B. Y aquí nuevamente esto es A unión B.
Profe, Ah, una consulta. ¿Qué significa esa expresión punto de adherencia exterior? punto de adherencia exterior quiere decir que es un punto de adherencia, pero que no está en el interior. El interior es lo contrario a la clausura. La clausura es el cerrado más pequeño que contiene a B. Ajá, El interior es el abierto más grande contenido en A. ok. Entonces, un punto exterior es un punto que no está en el interior de A. Entonces, un punto de adherencia exterior es un punto que es de adherencia y es un punto interior. Un punto exterior, perdón. Ok, ok. Ok. Gracias. Entonces, tenemos el primer caso era este, donde X no está en la frontera de B y de ahí llegamos a la conclusión de que X tendría que estar en la frontera de A unión B. Nuevamente aquí esta es una unión. Por otro lado, el otro caso es cuando X sí está en la frontera. Si X está en la frontera, quiere decir que X no puede estar en el interior de A unión B, porque eso sería, o sea, no puede estar en A unión B porque A unión B es su mismo interior. ¿Por qué? Porque tanto A como B son abiertos. Entonces no puede estar en su interior, pero es un punto de adherencia de ambos, por ende está en la clausura de ambos y Dios mío, aquí sí que cometí varios errores. Me disculpo y los arreglo ahora. Por ende, la unión de los X está en la unión de las clausuras y la unión de las clausuras es la clausura de la unión. Dicho sea de paso, esta parte es correcta siempre, pero para este punto, o sea, de que la intersección de las clausuras es la clausura de la intersección, eso es cierto, pero en este caso nos estábamos hablando de uniones. Con las intersecciones es cierto en general, con las uniones es cierto solo para uniones finitas. Pero eso nos dice que X está en la clausura, aquí sí está bien escrito, en la clausura de A unión B, menos el interior, y la clausura menos el interior es justamente la frontera. De aquí tenemos la otra, la intersección de la frontera de A y la frontera de B está en la frontera de A unión B. Combinando esto con esto, obtenemos la igualdad que nos pedían. Y pues la segunda es dar un ejemplo. Ejemplos van a encontrar montones y pueden hacerlos tan sencillos o tan complicados como quieran. Pero en general lo que yo hice fue irme a la parte más sencilla. Considere n igual 1. R es R1, es uno de los RNs, el más sencillo de todos. Y ahí las bolas son muy sencillas porque son intervalos abiertos. Entonces tenemos dos intervalos abiertos. Tomamos las fronteras. ¿Cuál es la frontera de un intervalo? Pues de sus puntos límites, sus puntos sus puntos de cota inferior y cota superior. Entonces, del intervalo 0,2, la frontera es el conjunto que contiene a 0 y a 2, y el intervalo 1,3 es el conjunto que tiene a 1 y a 3. Aquí claramente sí vamos a tener en estos dos sí vamos a tener una intersección no vacía, porque el intervalo 1,2 está en el intervalo abierto 1,2 está en ambos conjuntos. Y en este caso podemos ver que la unión de las fronteras es un conjunto 0, 1, 2 y 3. 0 y 2, frontera del primero, 1 y 3, frontera del segundo. Cuando tomamos la unión es el intervalo 1, 3 y su frontera es el conjunto, perdón, es el intervalo 0, 3 abierto, y su frontera es el conjunto que contiene al 0 y al 3, que claramente está contenido en el conjunto anterior que habíamos visto, 0, 1, 2, 3, pero es un conjunto propio.
de donde tenemos que, estos dos conjuntos no son iguales, pero aquí nuevamente la diferencia era que arriba teníamos la hipótesis de que los conjuntos tuvieran intersección vacía y en este caso los conjuntos tienen una intersección no vacía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y me disculpo, sí, me di cuenta ahí de más de un typo y algunos bastante grandes. Ahora los corrijo y se los subo. ¿Pero alguna pregunta hasta ahora? Profe, ¿Sí? yo quisiera decir algo, pero no sé, digamos, qué opinan los compañeros y usted, pero digamos, se suponía que la idea de los quizzes era como abordar la parte calculera, digamos, pero sinceramente en el quiz del lunes y el de hoy yo no los he visto nada calculeros y digamos, yo me he sentido súper perdida, no sé, digamos, ni qué esperarme del examen o de todo lo demás que viene, entonces, y no sé. Ok. Primero, sí, en general yo prefiero que los quizzes sean calculeros, pero en esta parte de topología no hay tanto cálculo que hacer. Es porque no, o sea, en topología uno no necesariamente calcula. Uno quizá encuentra algún conjunto o prueba ciertas propiedades sobre los conjuntos. Ah, eso yo estoy seguro, o sea, estoy seguro porque sé cuál es el temario de lo que sigue a partir de la segunda, o sea, nosotros tenemos 5 unidades temáticas. Topología de RN, que es la única que en realidad no hay mucho que calcular por sí solo. La segunda es cálculo diferencial vectorial, que es lo que hemos estado viendo en las últimas 2 clases, que ahí sí ya empezamos a tener cálculos. Entonces yo lo que me aseguro es que les voy a dar una lista de ejercicios y en la lista de ejercicios va a tener parte calculera y parte no tan calculera. Y los quizzes sí van a ser muy de cálculo. Pero sí, se lastimó. Y eso se cumple. O sea, la tercera es cálculo diferencial en varias variables, que también hay un montón de cosas que calcular. La tercera es integrales múltiples en espacios vectoriales, en espacios euclidios, que ahí también va a haber un montón de cosas que calcular. Y la última es cálculo en espacios, perdón, en campos vectoriales. Que eso es integrales de línea, integrales de superficie, cosas así, que esas ya, o sea, en todas esas, en las otras 4, hay partes muy calculeras. Topología es la única de las unidades temáticas que es principalmente teórica. ¿Qué esperar? Yo sé que a veces uno como profesor ve las similitudes más claras de lo que quizá los ve un estudiante, pero estos problemas de los quizzes sí tienen en la lista de ejercicios que yo les di, sí tienen algunos que son parecidos o que usan las mismas ideas. Yo traté de buscarlos de esa manera un poco semejantes a los de la lista de ejercicios, pero sí, yo comprendo que la parte teórica puede ser un poco más pesada. Y con respecto al examen, pues estaba yo tratando de acortar la lista de problemas, pero como les digo, yo estoy tratando de que el examen se parezca a la lista de ejercicios. Okay, bueno. Ah, ok, sí, quizás eso sí ayudaría porque sí, digamos, yo me quedo así como, no veo lo calculero y el tiempo no alcanza
y eso, pero bueno, ojalá que sí nos vaya mejor en los otros. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Bueno. Uno a la vez, no vi quiénes eran. Perdón. Es nada más como para tal vez seguir en la línea de lo que está diciendo la compañera, pero un poco desviado a la vez. Como cuando, o sea, yo sé que usted nos entrega básicamente de inmediato la solución del quiz. Ujú. Pero aún así pues tiene como su estilo de hacer las pruebas, me explico. Entonces dice uno qué tan acorde estará el profesor como con el estilo que uno tiene y cómo lo irá a calificar, como para ver, no sé, digamos, o sea, los quizzes revisados. Yo sé que el grupo está grande y todo, pero Bueno, para Michael, tener en idea. este caso digamos que le voy a decir le voy a responder en dos tractos que quizás suenen como contradictorios. El tracto 1 es que yo soy un matemático profesional. Yo he visto cientos, posiblemente miles de pruebas, he revisado también posiblemente miles de exámenes, tanto prácticos como teóricos. Entonces, yo no voy a penalizar nada por estilo. Entonces, o sea, a mí no me importa cuál sea su estilo, mientras la prueba esté correcta, yo le voy a dar los puntos. Ahora, eso también quiere decir que yo no voy a llenar los vacíos que hay en su prueba. O sea, yo no voy a leer lo que no está ahí. O sea, muchas veces uno como profesor puede fácilmente llenar y decir, ok, este tipo seguro, o sea, tuvo esto y asumió esto que es cierto y de ahí concluyó, pero esto que es cierto lo asumió sin tener una base para asumirlo o sin haber probado que era cierto. Eso pasa. Entonces, nuevamente, o sea, a mí no me preocupa cuál sea su estilo, espero que la letra sea legible, porque a veces uno tiene problemas de que no entiende lo que se escribe, mientras que hay algunos de ustedes que tienen letras divinas, otros son casi que jeroglíficos, me van a disculpar. Entonces, por ese lado, mientras yo pueda leer lo que digan y se entienda tanto en la letra como como en lo que está escrito, como en la redacción, estilo me tiene sin cuidado. Pero también esté seguro de que va a incluir todo lo que, o sea, que no se salta pasos necesarios. No sé, Michael, si eso responde a su pregunta. Sí, sí, es que, por ejemplo, en el quiz del lunes, cuando yo lo subí, yo me di cuenta que que A, por ejemplo, que el conjunto A era de un subconjunto de RM y el otro de RN, y, y cuando yo saqué elementos de esos conjuntos, yo nada más escribí como con una letrita el elemento, y después yo me quedé pensando, pucha, no lo puse como en forma de vector, o sea, de tupla, de entrada. Digo yo, ¿será que ahora? Si es Digo yo, pero claro, o digo, sea, si se entiende, eh, no sé si ustedes, alguno ha servido en el Tribunal de Elecciones Estudiantiles. Pero hay un principio cuando uno sirve en cualquier tribunal de elecciones que a usted no le interesa que la persona haya seguido las instrucciones al pie de la letra. Lo que a usted le interesa es que la intención de voto sea clara. Bueno, en este caso, yo puedo en eso ser un poco menos severo y decirle, mientras sea claro qué era a lo que usted se refería, la parte de formalidad extrema de cómo se escribieron las cosas, si usted me puso que va, no sé, X1 a XM y Y1 a YN, pero no me puso los paréntesis, eso no me preocupa. O sea, cosas así, mientras sea claro a qué se refiere usted, yo no tengo problemas en que quizá no lo haya escrito con
todos los pelos y señales, la formalidad del caso. Pero usted tiene que haber, o sea, pero usted también tiene que haberlo escrito de una manera que sea clara a qué se refería. Me pareció que hubo otra persona que trató de hacer una pregunta, pero no me alcanzó a ver, no alcancé a ver el nombre. Fui yo, Les- pues, ya bueno, era más con Leticia que mencionó que, bueno, usted ahorita dijo que la lista para el examen la quería hacer tan corta como si pudiera. No sé si ya lo sabe o todavía no, cómo, pero si sabe cuántos ejercicios va a tener. que yo no quiero hacerles, ni hacerme a mí mismo la labor de calificación eterna, ni hacerles el examen tan largo que sea, o sea, que un porcentaje importante de ustedes no puedan terminar en las 3 horas que se les da. Entonces, lo que yo estoy considerando hacer es hacer un examen de 15 preguntas, pero cada uno de ustedes responde 5. Esto no quiere decir que ustedes escogen cuáles responden. Hace un año, cuando empezamos con esto, yo escribí un script en Python que simplemente toma todos los estudiantes y yo les digo, ok, qué sé yo, son 15, escoge 5. Entonces, de las primeras 3 tiene que haber uno, de las segundas 3 uno, de las así, o sea, por ponerlo, no estoy seguro cómo lo vamos a hacer. Puede que haya uno que de 5 uno y otro que entre dos tengan que decir uno, pero ustedes no los escogen, sino que yo simplemente escribí ese script. El script toma números aleatorios, usa eso para generar la lista y los distribuye a ustedes en esa lista de ejercicios con ciertos parámetros que yo doy. Entonces, posiblemente lo que ustedes irían a tener al final es cada uno de ustedes tiene que responder 5 preguntas en 3 horas. Les recomiendo que tengan a mano las soluciones de todos los problemas de la lista y también, o sea, el examen es individual y de hecho, incluso una de las cosas es, yo sé que a veces es muy difícil encontrar pruebas pero es individual y posiblemente se los pongan en el examen, pero hay un artículo que no viene ahora a la cabeza donde dice que es una falta grave que un estudiante comparta materiales de evaluación antes de que la evaluación haya sido hecha. Lo dice no en ese vocabulario, pero también, o sea, si Pedro Pérez Pereira entró a hacer el examen a las 6 de la mañana, entonces él tiene hasta las 9, pero eso él no puede compartir el archivo del examen con nadie hasta las 6 de la tarde cuando se acaba el examen. O hasta la hora que se acaba el examen. Yo lo pensé, o sea, yo sé que el mínimo va a ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde, depende de ciertas circunstancias, puede que les dé 1 hora o 2 más, no sé, ahí dependerá de varias circunstancias, pero esencialmente ustedes no deben, explícitamente se les va a pedir no compartir el archivo con nadie hasta que haya concluido el tiempo del examen. Una vez concluido el tiempo del examen, ustedes pueden compartirlo con todo el mundo, pueden sentarse a resolverlo entre ustedes si ustedes quieren, no hay problema, pero durante el examen no compartan el archivo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si Pedro Pérez resolvió el examen y se lo pasa a, no sé, a Martín Martínez y Martín agarra a las 6:30 el archivo y no entra hasta las 3 de la tarde? Entonces, esa persona tiene una ventaja injusta frente a los otros compañeros porque tuvo muchísimo más tiempo el archivo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no lo compartan.
pero sí, o sea, entonces eso es básicamente la tónica del examen. Van a haber varias preguntas. El script que yo tengo trata de minimizar las preguntas comunes entre cualquier par de estudiantes. Uno sabe que si, o sea, si uno hace 15 escoja 3, 15 escoja 5 y se los asigna a los estudiantes, en el momento en el que usted ya tenga 4 estudiantes, van a haber estudiantes con al menos uno en común. Pero la idea es que cada uno de ustedes tenga tan pocas preguntas en común con cualquier otro compañero como sea posible. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería ver una de la lista de ejercicios, la de el problema de Cantor. Ok, la lista aquí la tenemos. Pero, por cierto, ya que estábamos hablando del examen, entonces el examen va a ser en mediación virtual y nos asigna al azar las preguntas. Eso era lo que yo estaba esperando. Vea, es ¿O que, cómo? ok. ¿O se asigna al azar por otro medio? Yo no, es que vieran qué complicado a veces es poner, yo sé que muchos otros profesores tienen la paciencia de ponerse a hacer eso, pero a ponerse a hacer ah, eh, esa randomización de manera que quede bonita y que a usted solo le enseñe los problemas que tiene asignado es un poco complicado. Lo que yo suelo hacer es hacer el examen. El examen mismo tiene una tabla donde dice carnet tal, estos son los que le tocan, carnet tal, estos son los que le tocan, y así sucesivamente. Pero hacerlo de otra manera, vieran que tiene sus Ah, ventajas. ya entendí. O sea, todo el mundo va a tener el mismo archivo, pero cuando uno se meta, digamos, el script de ese nos va a decir qué ejercicios tomar. Sí, veamos. Déjenme ver si les puedo enseñar uno de los que hice. Ay, ¿dónde está el...? Bueno, creo que en esto sí lo hice, pero déjenme ver. No, en este no así, pero es que este es de historia. Estaba buscando, yo di 540 el primer semestre del año pasado. Veamos si rápidamente lo tengo como para enseñarles cómo es que lo hago. MA 540, a ver si encuentra algo. MA 540. No, no era este. No sé por qué no me lo enseñó la vez pasada, pero veamos. Compartido. Evaluaciones. Examen 1. Ay, pero ¿dónde tengo el...? A mí no me interesan los archivos individuales de estudiantes, me interesa... no sé. Déjenme ver. Ok, aquí viene como un montón de cosillas, de explicaciones y después lo que hago es poner, creo que todos están viendo esto. Lo que hago es poner una tabla así donde viene una lista de carnets y a la persona cuyo carnet en este caso sea B6 6680 le tocó hacer
el 1, el 8, el 5, el 15, el 18, el 23, 24, 25 y 35. Y nuevamente yo intencionalmente decidí no hacer esta lista yo, sino que la lista la hice con que tengo que buscar dónde está, porque el segundo semestre no lo usé y no sé dónde puse ese script, pero esencialmente yo tengo un script que me genera esto aleatoriamente sin que yo tenga que meterle mano. Okay. Ok, perfecto, profe. Sí, esa era la duda que tenía. O sea, Y justamente esa es una de las razones por las que yo o sea, les voy a poner explícitamente en el examen que no pueden compartir el archivo hasta que haya terminado el examen. Entonces, alguien nos pidió hacer este problema, el número 3, que habla de del conjunto de Cantor. Bueno, en realidad lo que dice es que si C es el conjunto de Cantor en R, entonces probar que C, cruz C es un conjunto cerrado en R2. Aquí tenemos que C Cantor pruebe que C cruz C es cerrado en R2. Okay. Y pasémonos al screencast y pongámoslo en pantalla. Hay dos posibles caminos de prueba. El camino, y los dos tienen más o menos el mismo grado de complejidad. El primer camino es, digamos, prueba directa. Que es una de dos. Dese un elemento en C y pruebe que, pruebe que C cruz C es contiene a todos sus puntos de adherencia, que eso es lo mismo que ser cerrado, o pruebe que cualquier punto en el exterior de C cruz C tiene una bola alrededor. Por ende, el complemento de C cruz C es abierto. Y si el complemento es abierto, el conjunto es cerrado. Eso sería prueba directa. Y la otra es, digamos, prueba indirecta. Que es, que sería, demuestre que C es cerrado. Y eso es bastante fácil porque es la intersección de un montón de cerrados, entonces, y la intersección arbitraria de cerrados es cerrada, y después demuestre que el producto de cerrados es cerrado. Que esencialmente lo que uno tiene que demostrar es lo segundo, porque lo primero es esencialmente una línea. Vea que C se define de esta manera, es la intersección de cerrados y la intersección arbitraria de cerrados es cerrada. Punto. Entonces eso es una línea. La otra parte es demostrar que el producto de cerrados es cerrado. Y eso creo que en algún... no me acuerdo si fue en uno de los videos que les dejé el lunes de la semana pasada, que fue el día que tuvimos que hacer las clases asincrónicas, donde les probaba que el producto de abiertos es abierto. Entonces, ustedes pueden probar directamente que el producto de cerrados es cerrado, o pueden descomponer el complemento del producto de cerrados esencialmente en dos
conjuntos y probar que cada uno de esos conjuntos es abierto. Entonces, el complemento es abierto, el conjunto tiene que ser cerrado. Puede hacerse de ambas maneras. A mí me gusta más la primera, pero cualquiera de las dos es decente. ¿Quién fue el que hizo la pregunta de este ejercicio? Yo, Adrián. Ok, Adrián, ¿cuál dirección quiere, por dónde quiere irse? ¿La prueba directa o la prueba indirecta? Intenté las dos y la que logré fue, entre comillas, la indirecta. Lo único que fue es que no pude probar que el producto de cerrados es cerrado. Eso me comió bastante. Entonces, con cualquiera de las dos que usted quiera ver, Bueno, porque intenté ambos caminos. a mí me gusta más la prueba directa, pero entonces voy a hacerlo por ahí. Aquí parece que tengo un mensajito, no sé de qué es. Si es en el chat, no estoy viendo el chat, disculpen, se me fue a dormir esto. Profe, una consulta, es que Ajá. con respecto a la prueba indirecta, de hecho yo tenía la duda de qué tan formal considerar cuando ya se dice que es cerrado. Por ejemplo, cuando se fueron dando poco a poco los elementos de esa familia de conjuntos, de ese conjunto de Cantor, entonces ya nada más uno indica, observe que efectivamente el conjunto es cerrado y punto. Disculpa, ¿repetirías la pregunta, Carlos? Ok, que por ejemplo, cuando comencé a observar quién es C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, por así decirlo, y ahí uno como que efectivamente ve que es cerrado, entonces ya uno ahí nada más dice, observe que C sub n es cerrado. Sí, o sea, sí lo puede hacer. O Ok. sea, si usted lo tiene entre las hipótesis que está cerrado, bien, o si tiene algún patrón que se repita, que sea fácil de demostrar que cualquier elemento en ese patrón es cerrado, pero de ahí dependería mucho del caso específico. En este caso, pues C es el conjunto de Cantor y ustedes saben creo que desde 250, qué es el conjunto de Cantor y que el conjunto de Cantor es cerrado. Que es porque es la prueba más sencilla de que hay conjuntos con interior vacío que son denumerables, o hay un montón de cosas que vienen del conjunto de Cantor. Pero entonces yo asumo, o sea, yo asumo que como es algo que ustedes debieron haber visto en un curso anterior, ustedes saben qué es el conjunto de Cantor y que el conjunto de Cantor es cerrado. Entonces eso pueden mencionarlo, pero no tienen que demostrarlo. Okay, sí, porque tenía esa duda con respecto a qué tan formal en esa parte. Y segundo, profe, con respecto a esa afirmación que está realizando, sí recuerdo haber visto conjuntos un tanto similar, pero como tal no, nunca. Entonces sí fue nuevo, fue interesante, pero al menos sí recuerdo no haberlo visto antes. Ok, en este caso, la prueba directa, o lo que yo llamé prueba directa, yo lo que haría es lo siguiente. Vamos a demostrar que sea X en el complemento de C cruz C, o si quieren verlo mejor escrito, sea X en C cruz C complemento. Se quedó ahí como medio pensativa. Ok, ya estoy pensando. Sí, disculpen, yo sé que muchas veces yo hablo mucho más rápido de lo que se va escribiendo, pero de estas cosas de tecnología yo no necesariamente soy el más gato, por un lado, y segundo, hay un cierto tiempo entre que yo escribo y que les aparece a ustedes. Pero, ¿por qué lo hago así? Porque evidentemente lo que voy a demostrar es que este conjunto que tenemos aquí, el complemento de C cruz C, es abierto. Pero en este caso nos da lo mismo, nos da
sea, en este caso, ¿cómo lo ponemos? Ok. Sí, o sea, lo que voy a buscar es una bola alrededor de X tal que no vaya, esa bola no interseca a C cruz C. Y eso inmediatamente me va a decir que el complemento de C cruz C es abierto y pues por definición el complemento de un abierto es un cerrado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Ok, vamos a tener que X podemos ponerlo como un X1, X2, donde tenemos que X1 no está en C o X2 no está en C. Y en este caso, este O es un O lógico, ¿verdad? En este caso no estamos preocupándonos si es si puede darse que efectivamente ninguno de los dos esté en C. O sea, no es un O exclusivo, es un O simple desde el punto de vista lógico. Entonces, sin pérdida de generalidad, asumamos que X1 no está en C. Esto no estamos diciendo que X2 no esté. Y esencialmente lo que estamos diciendo es, si el X que escogimos resulta que X1 sí está en C, entonces X2 no puede estar en C y lo que vamos a imaginarnos es lo mismo. O sea, el patrón de la demostración es lo mismo, nada más en algunos casos cambiando subíndices y fijándose en el orden de un par ordenado, cosillas así sencillas, pero esencialmente es la misma dinámica. Entonces, como C es cerrado, y ustedes pueden hacerlo, yo les aceptaría que me dijeran como C es cerrado, entonces C complemento es abierto y existe un R mayor que 0 tal que X1 menos R, el intervalo abierto X1 menos R, X1 más R, intersección C es distinto de vacío. De aquí lo que vamos a tener es okay. Ahora, Profe, perdón, supongo que ahí es C complemento, ¿no? intersección C, ¿no? ¿Usted se refiere aquí? Que usted dijo que C complemento es el abierto. C complemento es el abierto. Por eso estamos diciendo, este intervalo está completamente contenido en C complemento, que es lo mismo que decir que la intersección con C es vacía. Ok, sí, ya lo vi. Listo. Profe, entonces, no sería que es un igual a vacío. Usted puso. Tiene usted la razón, ese sí es. Ahora, algunos de ustedes podrían haber sido un poco más, o sea, decir, bueno, si el profe no hubiese hecho esto en clase y no sabemos si él me va a aceptar inmediatamente que C es cerrado, pues yo digo, bueno, si X1 no está en C, entonces en la definición de los CNs cuya intersección me da C, pues hay un primer elemento en el cual X1 no está y lo pienso con respecto a ese primer elemento. Y es lo mismo, pero nuevamente como yo estoy asumiendo que ustedes ya saben qué es el conjunto de Cantor, asumo que esto lo saben. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Tomemos a la bola de radio R centrada en X, NR2.
En este caso nos interesa que sea R2, o sea, ya es el mismo R que el mismo escalar R que pusimos acá, pero lo estamos haciendo de esta manera. ¿Y por qué nos sirve esto? Porque nosotros sabemos que si Y está en la bola de radio R y centro X, asumamos que Y es Y1, Y2, entonces la norma de Y menos X es menor que R. Ay, aquí se me va a acabar el espacio. De hecho, voy a agarrar esta última parte, voy a pasarla al otro lado para que... pégueme esto. Y movamos esto para arriba. Vamos esto para arriba. Y, ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que X, siempre este pedacillo, ok, que X1 menos Y1 cuadrado más X a 2 menos Y2 cuadrado, perdón, Y2 cuadrado, que lo que tenemos nosotros acá, esto es menor estricto, perdón, menor estricto que R cuadrado. Y esto me va a implicar que X1 menos menos Y1 cuadrado es menor que R cuadrado. ¿Por qué? Porque este segundo elemento de acá, de fijo, va a ser mayor o igual que 0. Si es 0, no importa. Lo que nos importa es que no vaya a ser negativo. Porque si fuese negativo, pues podría que este sí fuese mayor que R y el negativo de este lo pusiera por debajo, pero es el cuadrado de un número real. No puede ser negativo. Entonces, esto quiere decir que X1 menos Y1 es menor que R, que es lo mismo que decir que Y1 está en el intervalo abierto, X1 menos R, X1 más R, o lo que es lo mismo, esto quiere decir que Y1 no está en C, lo cual quiere decir que Y como vector no está en C cruz C, lo que implica que la bola de radio R centrada en X está completamente contenida en el complemento de C cruz C. Por lo tanto, C cruz C complemento es abierto, o lo que es lo mismo, C cruz C es cerrado. Okay. ¿Estamos con eso? Sí, muchas gracias, profe. Okay. Una pregunta, ¿podría ser rápidamente solamente el esqueleto de la prueba de A cruz B? Bueno, si A cerrado y B cerrado, A cruz B sería cerrado, solamente con el esqueleto, para ver en qué fue que me equivoqué. Okay. Nuevamente okay. Se puede hacer de una forma directa, que esencialmente dos formas.
Uno es que usted tiene C1 cerrado en RM y C2 cerrado en RN. Entonces usted dice, ok, si Z está en C1 cruz C2, entonces usted puede decir, bueno, y aquí estoy usando el lenguaje, pero como me dijo que es un esqueleto y además si estamos cortos de tiempo, déjenme ponerlo de esta manera para que fuese más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Existe un R1 tal que perdón. Esto quiere decir que X es un punto de adherencia de C1 y Y es un punto de adherencia de C2. Entonces, esto implica que para todo R, okay, déjenme ver una cosa. Sí. Para todo R, aquí hay que jugar un poco con los N's y con los M's. En el caso de que N y M sea igual, es inmediato, pero tengo un asunto, pero bueno, para todo R1 mayor que 0 existe X1 tal que X1 en C1 tal que X menos X1 es menor que R y que R1, y para todo R2 mayor que 0 existe X Y2 tal que Y menos Y2 es menor o igual que R2. Aquí ustedes saben que podemos asumir que R1 y R2 son iguales. Entonces, o simple y sencillamente escogemos el más pequeño de ellos y ya está. Entonces, esto, déjenme poner esto de una manera distinta. Medios. Y asumamos de una vez que estamos hablando del mismo. Y eso ustedes hacen la justificación correspondiente, que es sencilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que incluso en vez de ser, si ustedes lo quieren hacer, esto en vez de ser 2, puede ser raíz de 2, pero dejémoslo con 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto Z1 visto por X1Y2 cumple que Z1 menos Z es menor que R y Z1 está en C1 cruz C2. Y ustedes ahí pueden llenar los espacios que faltan, porque sí, me salté un montón de cosas en el medio, pero se puede hacer de esta manera. Llenar esos puntos lleva su tiempito. Yo aquí lo hice muy a mano alzada. Bueno, aquí me faltó que esto está en C2, ¿verdad? Pero la idea es dar un esqueleto. El otro esqueleto es probar que el producto de abiertos es abierto, que es todavía más fácil. Y ustedes dicen, ustedes tienen un cerrado, voy a hacérselos como dibujo. Ustedes tienen el producto de dos cerrados. Entonces ustedes pueden tomar primero el complemento de uno por el espacio completo del otro,
que ese es el que está como en anaranjado, y el que está ahora como en verde es el complemento del segundo por el espacio entero del primero. Entonces, esencialmente lo que están viendo ahí, si quieren verlo así sobre las olas, es que ustedes dicen, ok, C cruz C1 cruz C2 complemento, pueden verlo como el complemento de C1 por, creo que era Rn, donde estaba C2, unión Rm por C2. Y si ustedes ya probaron, perdón, complementos aquí. Y si ustedes ya probaron que, que el producto de abiertos es abierto, pues esto es el producto de abiertos y esto es el producto de abiertos. Entonces cada uno de esos conjuntos es abierto. La unión entonces va a ser abierta. Entonces pueden hacerlo de esas dos maneras, cualquiera de las dos es válida. Les estoy dando simplemente opciones, sencillamente, o sea, ahí hay que llenar detalles en las dos, pero en 10 minutos me echan, así que yo debería ir más bien terminando. El Julián, dice que usted levantó la mano. Sí, profesor, una última consulta con respecto a lo del examen. Usted nos comentó que este examen va a tener lo de la unidad didáctica, bueno, lo de la primera unidad, lo de topología. Ajá. El último punto Es de la continuidad carta. y límites, y continuidad y límites no lo vimos como parte de topología, sino lo vimos como parte de... sí, yo sé, en ese caso no voy a evaluar límites y continuidad en la parte de topología. Vamos a dejar eso. Lo vamos a aplicar, límites y continuidad lo vamos a aplicar mucho, especialmente en derivadas vectoriales y derivadas en varias variables. Entonces, y yo ya se los di en un segundo video. Entonces, si ustedes pueden usarlo, si ustedes encuentran un ejercicio en el que puedan usarlo, pueden usarlo. Pero no se los voy a evaluar directamente. O sea, yo no voy a poner ningún problema ahí que yo diga la única manera o la manera más ocurrible es hacerlo por límites y continuidad. No. O sea, sencillamente yo no lo voy a evaluar directamente. Si ustedes se dan cuenta que en alguno de los problemas pueden usarlo, siéntanse en libertad. Yo me voy a asegurar de que hay una manera de resolver el ejercicio sin hacer uso de límites y continuidad. Espero que ahora le haya Gracias quedado por claro. la aclaración, sí. Ok. Claro. Bueno, ahora sí, disculpen si termino, pero es que yo sé que ahorita me vienen a echar y tengo que empezar a alistarme para salir. Entonces, nos vemos. Los insto a que ustedes estén practicando entre sí, que se pregunten entre sí. No estoy seguro si les voy a poder ayudar mucho el día de mañana con consultas, pero en lo que pueda, con gusto. Y la mejor de las suertes el sábado. Okay. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.